Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marianne de Yaca. Felices de darles la bienvenida el día de hoy. Así es, un nuevo episodio, un nuevo tema. Vamos a hablar de un tema que se escucha mucho, ¿no? Pero se escucha mucho desde la mirada de yo creo que de las constelaciones familiares, y creo que va a ser muy valioso hablarlo también desde la mirada de Teos, y que es el tema del orden en las relaciones. ¿Qué significa esto del orden en las relaciones? ¿Por qué es tan importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se pierde ese orden? Las consecuencias que tiene, así que está muy bonito este tema. Sí, está muy lindo y además pues se ha ido poniendo como un poco de moda, ¿no? Últimamente, y qué bueno que se ha puesto de moda el tema, porque la verdad es que el desorden en las relaciones genera muchísima confusión interna, pérdida de orientación, pérdida de valores, inseguridad, evaluación, toxicidad, impacta en un montón de áreas de nuestra vida. Entonces vamos a hablar de la importancia del orden, de dónde puede venir el desorden, qué podemos hacer para volvernos a ordenar, que sea algo práctico también. Sí, muy bien, muy bien. Vamos a entrarle entonces al toro por los cuernos, como dicen. Sí, y hay un montón de cosas, ¿no? Que hacemos que no nos damos cuenta que vienen por un Sí, sí. desorden en las relaciones, ¿no? Como quiero hacer algo, quiero tener un proyecto, quiero, no sé, tener mejor estabilidad económica y no puedo, y ese no puedo viene porque hay un desorden fundamental en una relación. Está buenísimo. Sí, Exacto. Descubrir es el origen. el origen, Ujú. Bueno, ¿y así qué es. significa entonces que haya orden en las relaciones? Pues que haya orden en las relaciones. ¡Ay, O sea, caray! ay, ay, ay. Gran respuesta. ¿Qué es el orden en las relaciones? ¿No? Es cuando la mamá es mamá, cuando el papá es papá, cuando los hijos son hijos y cuando nadie se trepa en el lugar del otro. Cuando la hija no intenta ser la madre, cuando tampoco intenta ser el padre, cuando el hijo no ocupa el lugar del padre, cuando la madre no toma a los hijos como si fueran su mamá, ¿no? Empezamos a romper de manera inconsciente el orden en las relaciones y empezamos a confundir a los hijos. Y claro que lo van a hacer los padres. Los padres son quienes inician el desorden en las relaciones. Y luego son los hijos quienes, si están conscientes del desorden, son los hijos los que pueden poner orden en las relaciones y ponen en orden a la madre y al padre. Y a veces a la madre y al padre no les gusta que los hijos los pongan en orden, pero hay que ponerlos en orden. Algunas veces hay papás que toman conciencia del desorden en las relaciones y que entonces a tiempo, mientras los hijos son pequeños, ponen rápidamente orden en la relación con los hijos para evitar confusiones. Y esto pues funciona muy, muy bien, es muy lindo, pero no todos los padres y no todas las madres son conscientes acerca de la importancia del orden dentro de las relaciones. Ujú. Y también el orden es algo que sostiene la dignidad en los vínculos, ¿no? Que Exactamente. yo no me hago responsable de algo que te toca ser responsable a ti. Ujú. No confundo eso, ¿no? Que es algo que es de repente los hijos que se hacen responsables, cargan a los padres, se hacen Cárgalos, cárgalos. responsables Sí. de cosas que les toca a los padres, o padres muy egoístas, muy Ujú. berrinchudos. Sí.
Sí, o padres que se quedaron pequeñitos, ¿no? Ves estas madres que se quedaron como las niñas pequeñas que no recibieron el amor que necesitaban, pero que entonces nace su primer hija o su primer hijo y lo que hacen es convertirlo en la madre inmediatamente y empiezan a demandar el amor de ese bebé y conforme va creciendo, la demanda va a ir subiendo cada vez más. Entonces ese bebé empieza, cuando llega siendo un niño todavía de 7 años, de 8 años, y luego adolescente y luego adulto, pues va cargando con la madre, como si ese bebé tuviera la responsabilidad de la felicidad de la madre y del amor de la madre. Pero es una cosa tremenda, fíjate, por ejemplo, en este vínculo en esta relación que está en desorden. Una madre que pone sus necesidades afectivas en la hija, primer desorden. Entonces, ¿qué pasa aquí y cuáles son las consecuencias? Eh, que la hija le dé todo el amor como si fuera una madre a su madre, que se preocupe por su madre como si fuera su hija, que esté al pendiente de la madre, que le dé todos los apapachos y todo lo que la mamá necesita, que incluso cuando sea adulta se haga responsable del sustento económico de la madre. Entonces, ¿qué pasa aquí en la realidad? Pasa que la madre, a pesar de tener todo el apoyo de la hija, no va a estar satisfecha. Siempre va a sentir que no es que hay, que tiene un vacío. Va a decir, gracias a mi hija yo estoy viva. Gracias a mi hija yo puedo tener momentos de felicidad. Gracias a mi hija yo puedo estar bien, pero va a haber un hueco todavía en su corazón que no va a estar lleno, no va a estar cubierto, porque va a seguir demandando de la hija un amor que a la hija pues no le toca dar por ningún motivo. Entonces la madre va a seguir siendo como una niña chiquita, necesitada de amor, necesitada de atención, de cuidados, de presencia, de escucha. Generalmente son mujeres que siendo mujeres adultas hablan muchísimo, solo hablan de ellas, no escuchan a los demás, nunca preguntan ¿y tú cómo estás? Nada más quieren ellas ser atendidas, atendidas, atendidas. Y a pesar de ser atendidas por la hija y por cualquier persona alrededor, no están satisfechas, siguen con este hueco. El hueco no se queda ahí, el hueco va a generar una serie de enfermedades y de dolencias. Entonces son personas que pueden generar diabetes, hipertensión, problemas con el corazón, problemas cardiovasculares, problemas digestivos, muchos problemas a nivel físico van a ser como generados desde esta demanda y desde este desorden en la relación. Luego, consecuencia para la hija. Estas es como las consecuencias de la madre, ¿no? Ahora, las consecuencias para la hija o para el hijo, porque pues, depende, ¿verdad? Si es el primogénito o la primogénita. Entonces, para la hija o para el hijo, van a hacer todo en función de la madre. Estas personas tienen el riesgo, primero, de enfermarse también continuamente porque su energía va a estar siendo absorbida por la madre de manera continua. Luego, van a ser personas que no van a tener la libertad de elegir lo que realmente quieren hacer de su vida. Les va a costar mucho trabajo como irse de casa, tener su propia vida, casarse. Si se casan, se van a ir a vivir con la mamá, o se la van a llevar a la madre. Van a estar todo el tiempo preocupados por la madre y no van a tener una vida plena y auténtica para realizar lo que ellos verdaderamente quieren. Entonces son personas que se van a sentir frustradas. Si se logran casar, pues van a tener muchísimos problemas con la pareja, porque la pareja va a decir es que siempre tenemos que estar cargando a tu mamá. ¿Qué onda? Tú no puedes vivir sin tu mamá, porque todo el tiempo con tu mamá, porque tu mamá tiene que vivir con nosotros.
Eso es si se casan en el mejor de los casos, porque en términos generales muchas de estas personas no se casan, se quedan a vivir con la madre, cargando a la madre por toda la vida, ¿no? Hasta que la madre se muere. Y ya que la madre se muere, si son personas que ya son mayores, pues es gente que no sabe qué hacer con su vida, porque el motor de su vida también se convierte en la madre. Entonces, la madre se muere y ellos dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué se trata? Entonces se deprimen, no es que rehagan su vida, no es que digan, ahora sí, voy por mí, por mi libertad y por lo que yo quiero realizar, sino que pueden caer en cuadros depresivos muy profundos y en crisis muy fuertes porque no saben qué hacer con su vida. Si ya no tienen a que cuidar a la madre o al padre. Ahorita hablé de la madre, pero hay padres que hacen exactamente lo mismo, que ponen a la hija o al hijo como tú eres el responsable de darme lo que yo no tuve de pequeño, ¿no? Entonces, estos hijos a la edad adulta no saben qué hacer con su vida, no tienen a quién cuidar Y y no también saben qué hacer con su vida. muchas veces se sienten como en deuda, ¿no? Culpables, como soy pues el que tiene que estar sosteniendo la felicidad de mi mamá o de mi De mi papá. mamá, claro, claro, por supuesto, pero como se sienten en deuda y culpables, porque parecería contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo se van a sentir culpables si están todo el tiempo ahí con la madre o con el padre? Pero la culpa viene de que efectivamente hagan lo que hagan no va a ser suficiente. Y eso no es porque los hijos no tengan la capacidad de generar amor o de dar amor, sino es porque están queriendo dar amor desde un lugar que no les corresponde. Y ese lugar es el lugar de la madre, cuando su lugar es el de ser hijos, no madres o padres. Entonces, si tú das amor desde un lugar que no te corresponde, como ser madre o padre de tus propios padres, lo que des no va a ser suficiente. Va a caer en un hoyo negro para la madre y para el padre. Porque la madre o el padre demandan ese amor y esa atención en el lugar equivocado. No es el hijo o la hija quienes van a llenar el corazón, un corazón que no vamos a negar que el corazón pueda estar necesitado y que pueda estar herido y que pueda tener sus traumas. No se niega eso. Lo que decimos es que de dónde quieres tomar ese amor que a ti te hace falta. No lo puedes tomar de tus hijos para llenar tus propios huecos, porque no se van a llenar nunca. El único hueco que tus hijos pueden llenar es tú, y que no es un hueco, pero el amor que los hijos sí pueden dar desde ser hijos es el amor que un hijo le da al padre cuando el padre es padre y cuando la madre es madre. Y ese es un amor que está en orden, es una relación que está en orden. ¿Qué le corresponde a uno? ¿Qué le corresponde al otro? ¿De qué es responsable uno y de qué es responsable el otro? Y el padre que tiene sus carencias y sus tristezas y lo que sea que tenga, necesita aprenderse a amar a sí mismo, porque el amor que no recibió en la infancia, pues ya no lo recibió. Entonces, sin embargo, ese corazón sí necesita llenarse de amor. ¿Cuál es el único amor que puede llenar los huecos? Pues el amor propio. El amor que ahora yo me doy a mí siendo mi propia madre y mi propio padre. En el momento en que tomo responsabilidad como madre o como padre de mi propio hueco afectivo, en ese momento genero mi propia capacidad para amarme a mí. Pero creo que no soy suficiente. Creo que mi amor no va a ser suficiente para llenar mi hueco, ¿no? Entonces se vuelve un poquito como un juego así de qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Y es como la historia interminable entonces también. Entonces, el sentir que no soy suficiente para darme amor a mí misma
viene de una devaluación profunda que se genera en no haber recibido el amor que necesitaba, en tener padres ausentes. Si tengo padres ausentes, una madre ausente o un padre ausente, voy a crecer con un hueco. El hueco lo que va a generar son sensaciones de si no me pusieron la suficiente atención y si no me dieron el suficiente amor, pues es porque no valgo. Pues no, o sea, si yo fuera valiosa, pues claro que me darían todo el amor del mundo. Esto es lo que inconscientemente puede decir un pequeño o una pequeña. Pero si no lo recibí, pues seguro porque no valgo. Y si no valgo, pues ahí tengo, perdón, un tema con mi propia capacidad de validarme a mí misma. Es hasta que yo puedo mirar de dónde viene mi devaluación y que empiezo a sanar eso que me dije de no valer y que por eso no me pusieron atención, hasta que me doy cuenta que no me pusieron atención no porque yo no valiera, sino porque mis padres no tenían la capacidad para ponerme atención y que ese asunto es de ellos, les pertenece a ellos. Entonces, cuando hago esta separación, la separación de lo que les corresponde a mis padres es el principio del orden. Luego, yo me hago cargo de mí y me empiezo a llenar del amor que solo yo me puedo dar. Es un principio de orden. Desde ahí, desde el orden que puedo empezar a generar hacia mí misma o hacia mí mismo, es que puedo empezar a manejar las relaciones con más orden. Entonces, un nivel de desorden primario es de los padres con los hijos. El siguiente desorden es Oye, con la Marian, pareja. y antes de eso, también entonces es algo que también ese desorden casi casi como que se hereda generación tras generación. Se puede heredar hasta que haya alguien consciente que lo pare. Por eso es que son los hijos los que paran, ¿no? Es como una avalancha que viene, por supuesto, generación tras generación, hasta que llega un hijo o una hija que es consciente de lo que está sucediendo y lo para. Y en ese momento deja de heredarlo. Pero claro, tú puedes ver que la abuela a lo mejor fue la hija de su propia hija, ¿no? Y le demandó a la hija que le diera la atención y los cuidados de una madre. Y ves cómo entonces tu madre cuida de su madre como si fuera su madre y no su hija, y luego te tiene a ti, que eres otra hija, y entonces va a hacer exactamente lo mismo contigo y lo va a ver normal. Es como si pues, así se trata. O sea, uno tiene hijos para que carguen contigo. Uno tiene hijos para que te sostengan, para que te mantengan y para que te den todo el amor que no tuviste o para que tú tener toda la autoridad de maltratarlos. Para eso tienes hijos, pues, ¿no? Para poder hacer tu autoridad. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Pues porque lo digo yo, porque lo mando yo y porque soy tu madre o porque soy tu padre. Entonces, cuando un hijo es consciente de esta repetición, de esta cadena que se repite, lo para. En el momento en que lo para, lo deja de accionar, tiene que empezar a ver. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Te voy a poner a ti de ejemplo, Anita. No quiere decir que haya Muy bien, sucedido. muy bien. Cualquier similitud con la vida real es mera coincidencia. Mera coincidencia, es pura Avisamos, ficción. pura ficción. Sí, exacto. Entonces vamos a poner de ejemplo que tu abuela. Tu abuela tuvo a tu mamá cuidó de tu abuela como si fuera su madre. Luego tu madre te tuvo a ti y te educó para que tú cuidaras de tu madre como si fueras su madre. Y luego viene su hija, Ana. Y Ana crece devaluada, sintiéndose llenar de responsabilidades, sintiendo que no puede hacer su vida porque tiene a su mamá y que si su mamá se enferma, que si su mamá necesita, que si su mamá y todo el tiempo se preocupa por su mamá y le hablas todo el día a tu mamá y estás ahí preocupadísima por tu mamá. Pero eso no se queda ahí. Vas a empezarle a demandar a tu pareja que tu pareja te dé lo que tu madre no te dio. ¿Qué fue lo que hizo también tu mamá? Tu mamá le va a demandar a su pareja lo que la madre no le dio. Y entonces
estamos como en un circuito repetido de demandas, ¿no? Tú dame, tú dame, tú dame. Muy bien. Entonces, Ana dice, a ver, ¿por qué estoy insegura? ¿Por qué no me puedo valorar? ¿Por qué no me va bien con mis relaciones de pareja? ¿Por qué mis relaciones de pareja no me dan lo que necesito? Si yo soy súper linda, súper buena onda, súper buena compañera, pero ellos no me dan lo que necesito. ¿Por qué? Porque me siento vacía. ¿Por qué no puedo realizar mis propósitos? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué no tengo una buena economía? ¿Por qué me descuido? Cuando tú empiezas a preguntarte por qué, es cuando pides ayuda. Y entonces haces el primer paso. Creo que necesito un terapeuta. Y entonces vas y buscas un terapeuta. Y con el terapeuta empiezas a revisar un poco cómo fue la relación con tu mamá y con tu papá y empiezas a observar. Cuando empiezas a observar cómo ha sido esta repetición en las generaciones y tú empiezas a ver tus acciones en tu propia vida y lo que tú vuelves a repetir, en el momento en que lo observas, ya llevas como el 50% de avance para no repetirlo más. Ya lo empiezas a frenar, solo por observarlo. Por eso es que la observación en el camino de la conciencia es el atributo más importante. Lo decía Buda, lo más importante no es llegar a la iluminación, lo importante es la observación, porque la observación es lo que te permite tomar conciencia. Entonces, estamos observando, tú te observas y te observas. La observación necesita estar libre de crítica, de juicio y de historias y también de justificaciones, ¿no? Porque a veces nos observamos, ay, qué barbaridad, ya lo hice otra vez, ya le estoy demandando a la pareja o ya le estoy demandando a mi hijo y no, bla, 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 y y empezamos con la historia, con la recriminación, con la culpa, con todas estas historias que nos damos y esta serie de historias con culpas, con recriminaciones, con juicios y con críticas hacia nosotros mismos, hacen que la herida se profundice aún más. Las heridas se enquistan. Entonces nosotros lo que queremos es poderlas sanar, no que se sigan enquistando. Y para ello necesitamos solamente observar sin historias, sin crítica, sin juicio y sin justificación. Simplemente observar. Y entonces es como decir, ok, lo estoy haciendo nuevamente y en ese momento lo paro. Dejo de exigirle a mi pareja o dejo de exigir a mi hijo o dejo de pedir que el amor que me hace falta me llegue de afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer para entrar en orden conmigo? Porque el orden en las relaciones, Anita, empieza con un orden hacia uno mismo. Primero, tenemos que ordenarnos nosotros mismos para que desde nuestro propio orden interno empecemos a generar un orden en las relaciones, un orden externo. Entonces, de nada sirve ver y a lo mejor criticar o enjuiciar el desorden que hubo en mi familia, entre mis padres, entre mis hermanos. No sirve de nada. Lo que sirve es observo el desorden del que vengo para observar mi propio desorden, no para justificarlo, porque la justificación es como mi tarjeta de crédito que me permite seguir repitiendo la misma toxicidad. Entonces lo observo desde el orden, lo observo para tener orden y desde mi propio orden empiezo a generar orden en mis relaciones. ¿Y cómo voy a generar ese orden? Bueno, me doy cuenta que a mi hija ya la hice mi mamá. Entonces la regreso a su lugar de hija y le voy a pedir el amor de una hija. Y voy a dejar que ella cumpla con sus responsabilidades como hija y le voy a entregar su vida. Pero para poderle entregar su vida, yo tengo que tomar mi vida primero. Y voy a ver desde mí, para mí,
qué es lo que necesito, tomo responsabilidad acerca de lo que yo necesito y tomo las acciones correspondientes para llenar mis propios huecos. Y así es como voy generando un orden en mis relaciones. Y lo mismo con mi pareja, ¿no? Voy a decir, híjole, todo lo que le demando a mi pareja, como si fuera mi mamá o como si fuera mi papá. Cuando Mm, yo dejo de demandar a la pareja, empiezo a conocer a mi pareja, porque cuando estoy en una demanda como si fuera mi madre o mi padre, ni siquiera la conozco, ni siquiera puedo ver lo que sí me da. Lo que sí me ofrece no lo veo, porque yo sigo con mi demanda infantil y me sigo relacionando con esa persona como si fueran mi madre o mi padre, no como la persona que yo estoy eligiendo como pareja. Entonces, si yo le quito esa demanda de pareja y me doy cuenta que me estoy relacionando en el amor con una pareja como si fuera una niña chiquita, porque cuando yo estoy demandando estoy como una niña chiquita o como un niño chiquito o como un adolescente, ¿verdad? Entonces, cuando yo tomo responsabilidad, en ese momento empiezo a crecer y empiezo a ser un adulto. Y desde ser adulto me voy a relacionar con otro adulto y con ese otro adulto voy a poder entablar una relación que esté en orden. Y así lo podemos ver en la relación de pareja, lo podemos ver en una relación de negocios, lo podemos ver en una relación de trabajo, lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida, todas las relaciones que tenemos. y creo que algo que es también importante considerar es que si creces en el desorden, ¿no? Familiar, pues va a generarte mucha confusión respecto a cuál es real tu lugar. Vas a vas a pensar que es normal estar reclamándole a la pareja, Claro, que estás en tu derecho de hacer un berrinche, ¿no? Eh, claro. Y eh, con- cuando está normalizado es cuando está siendo repetido. Ujú, Cuando lo repites y estás inconsciente, ¿eh? La normalización es la inconsciencia de las acciones. Lo normalizamos porque somos inconscientes de lo que estamos haciendo. Estamos en la puritita ignorancia. No nos damos cuenta. Por eso lo más importante es darse cuenta, porque cuando nos damos cuenta, ese primer paso es un enorme avance. En ese primer paso ya no eres ignorante, ya te diste cuenta, ya te observas y ya puedes observar de dónde vienes, qué es lo que repites, es el principio para empezar a detener la repetición. Y el principio también para detenerte tú, de seguir en el desorden. Cuando te empiezas a detener, de manera automática empiezas a ordenar. Te ordenas tú, ordenas la relación con tus padres, ordenas con tus hijos, ordenas con tu pareja, ordenas con tus jefes, ordenas con el equipo de gente con quien trabajas, ordenas por todos lados. ujú. Oye, Mariana, y hablamos mucho de esto de cuando alguien toma un lugar que no le corresponde, ¿no? El desorden que eso genera. Ahora, cuando en un sistema familiar se excluye a alguien, ¿eso también genera desorden? Siempre, claro, sí. Cuando se excluye, claro, porque que a ver, en las familias, de por sí todos estamos unidos, ¿no? Ya iba a decir que en las familias nada más, pero no, es que tenemos una unión, estamos enlazados energéticamente todos con todos. No existimos como entidades separadas que no tienen una conexión o una vinculación con todos los demás seres vivos del planeta. Estamos todos entrelazados, todos conectados. Ahora, nuestra conexión más profunda es la conexión con la familia. Esa es la más importante. Esa vinculación, digamos, es nuestro núcleo más pequeñito. Cuando excluimos a alguien, es como si quisiéramos borrarlo del mapa. Es como si dijéramos, este no existe. Lo saco de mi vida y este no existe. Está muerto para mí. Pero incluso
las personas que fallecen siguen vinculadas a nuestro corazón, incluso los muertos. Pero cuando nosotros excluimos, generalmente lo hacemos desde el enojo, y al excluir a esa persona es como si quisiéramos matarla, como si quisiéramos matar su energía, pero es algo que no podemos hacer, no sucede. Esa persona va a seguir vinculada, lo queramos o no, pero, es, pero la vamos a poner en un lugar como si la escondiéramos, como si la sacáramos de nuestro radar. Bueno, y luego se ve en un cáncer o ¿no? Se manifiesta con otras consecuencias. Incluso estaba pensando en las personas que se suicidan y las excluimos por haberse suicidado, ¿no? Sí, claro. Bueno, el cáncer es muy interesante, esta enfermedad, porque cuando trabajamos con enfermos de cáncer podemos ver fácilmente todo el desorden en las relaciones. El principio del cáncer, o sea, más allá del resentimiento, del dolor, del enojo no manifestado, dolor, del enojo oculto, todo eso, es el desorden en nuestros afectos y en nuestros vínculos. Puedes ver, por ejemplo, generalmente un tumor cancerígeno en el seno izquierdo tiene que ver con un desorden en la relación con la madre, mientras un tumor cancerígeno en el seno derecho tiene que ver con un desorden en la relación con el padre o con la pareja. Entonces es común ver a mujeres casadas con un tumor en el seno derecho que son las madres de sus parejas, de los hombres, que ellas los mantienen o que ellas les dan de todos. Y lo puedes ver hasta en su manera de hablarse, ¿no? ¿Cómo se hablan? Ay, sí, bebé. Ay, ¿qué quiere mi bebé? ¿Qué quiere mi niño precioso? A ver, chiquito, ven aquí. Y el marido le contesta, sí, mami, sí, lo que quieras, mi vida. Entonces, uy, ¿qué desorden es ese? La mujer va a acabar con un tumor en el seno derecho, muy probablemente, ¿no? Entonces, sí, el cáncer es una de las grandes causas o una de las grandes consecuencias del desorden en las relaciones, por supuesto. Y también los tumores, una de sus causas está en la exclusión, lo que has dicho ahora, precisamente por lo mismo, porque no podemos excluir. Y Mariana, en este tema del orden, pues no es reciente, ¿no? Es una sabiduría que viene pues, de las culturas ancestrales, ¿no? En lo que tú has estudiado acerca de las culturas ancestrales de México, cómo se vivía el orden en la vida comunitaria o cuál era el lugar, cómo sabía cada ser humano cuál era su lugar en la comunidad. ¿Qué Ujú. se- Bueno, mira, aquí hay algo como bien interesante. Hay varios factores aquí que vienen, como cómo se ha respetado el orden en general, ¿no? Porque acuérdate que sabemos muy poquito de cómo vivían la vida cotidiana en México, cómo se vivía en México. De los teotihuacanos no sabemos nada, ¿no? Pues ya habían desaparecido, no tenemos documentos más que los murales que quedaron en Teotihuacán. De toda esta era, pues no se sabe prácticamente nada. Se sabe más de los mexicas, de los otomís, en sus prácticas y en lo que han logrado conservar. Pero hay dos cosas fundamentales que conservan el orden en una comunidad. Una es el papel de los padres y el papel de los hijos era altamente respetado. Y en el papel de los hijos y en el respetar como la misión y las cualidades de los hijos, a todos los niños, en el momento en el que nacían, se les hacía este estudio con el calendario mexicano que se llama Tonalpohualli.
En el Tonalpohualli se ven las características fundamentales de cada persona y ahí se ve si tú tienes la capacidad para pues en la antigüedad veían a los niños guerreros o a los niños agricultores o a los niños artistas o a los niños que tenían que estar en el gobierno. Entonces, a cada niño se le iba dando se le metía en las escuelas, no había un solo tipo de escuelas, había las escuelas de los guerreros, las escuelas de los artistas, las escuelas estaban separadas desde la infancia, no hasta que llegaban a la edad profesional. Y en la infancia se les iba dando toda la instrucción para que desarrollaran todas sus habilidades. Entonces había un respeto profundo a la misión de cada ser y también en el Tonalpohualli se ve como cuáles son como las características que te pueden frenar en tu vida, de qué te tienes que cuidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que nazca con atributos de belleza y de artista, tiene que cuidar muchísimo no volverse presumido. Entonces cuidaban mucho eso, ¿no? Cuidaban la presunción, la avaricia, la codicia. Entonces, estas cualidades que son como herramientas en su parte de luz y en su parte de oscuridad, lo que se hacía en la educación era que se resaltaba la parte de la luz y se trabajaba, pues en aquel entonces no se llamaba psicología, pero había un trabajo de tipo psicológico y emocional muy importante para que las personas pudieran dominar y modular estas características que podían hacerlo perder su rumbo o perder la acción. Algo que hace que se pierda muy fácilmente, y no quiero decir que ahí está la causa de todo, pero una de las causas por las cuales perdemos el orden en las relaciones está en las adicciones. Una persona en estado alcohólico va a tener una serie de acciones inconscientes que pueden dañar profundamente a su familia. Una persona que sea adicta al juego, lo mismo, adicta al sexo, a las drogas, por donde me lo pongas. Las adicciones van a generar disturbios en el orden de las relaciones muy fácilmente, porque estando en la adicción estás totalmente en estado inconsciente y dormido. En el antiguo México las adicciones estaban penalizadas. Se sabía esto. Entonces, una persona que tomaba pulque era castigada con la muerte. No era como que no se le llamaba la atención, no la encarcelaban porque ya tomó mucho. No, esa persona era castigada con la muerte. Eran muy drásticos. Una persona que se drogaba era castigada con la muerte. Nadie tomaba hongos, peyote o ayahuasca para tener estados de conciencia alterados. Eso, las plantas de poder eran custodiadas por sacerdotes. Era muy poquita la gente. Los sacerdotes cuidaban la energía de las plantas de poder y las conseguían muy de vez en cuando, no a cada rato, no todo el tiempo, no cada año, no, era solo cuando era absolutamente necesario. Mientras tanto, cuidaban las plantas de poder, meditaban en las plantas de poder y cuidaban que las plantas les hablaran sin tener que consumirlas. Entonces, si una persona fumaba marihuana o si una persona comía peyote, así nomás, el castigo era la muerte, porque si algo se cuidaba mucho era la conciencia. La gente tenía que estar consciente y tenía que ser responsable de sus acciones, porque en las adicciones se pierde la conciencia. Y si se pierde la conciencia, pues perdemos un montón de cosas, ¿no? El desorden está a todo lo que da. Actualmente nosotros, pues, normalizamos las adicciones, ¿no? En todas las fiestas se toma,
Si se toma mucho, está bien, es divertido. Si los jóvenes llegan todos borrachos a su casa al amanecer, está bien, son jóvenes, es normal, se tienen que divertir. Si los jóvenes se drogan, pues está bien, que prueben, que conozcan, que ya decidan cuando sean adultos si se quieren seguir drogando o no, que lo normalizamos. Y no es normal. El cerebro sí se altera, el corazón se altera, las neuronas se alteran, las neuronas se mueren. No es normal. Entonces, necesitamos irnos a cuidar nuestras acciones desde ahí también, desde cómo nos manejamos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tenemos normalizado y qué no tenemos normalizado? Entonces, para los antiguos mexicanos sí eran muy estrictos, muy. Había toda una disciplina, pero era una disciplina necesaria. Y entonces, fíjate qué lindo, te voy a decir algo lindísimo que corresponde al orden en las relaciones. Así como se castigaba con la muerte, si alguien tomaba pulque, si alguien se drogaba, había una costumbre que era cotidiana y era el baño de temazcal. El baño de temazcal no se hacía solamente cuando la gente se quería purificar, como nosotros, que, ay, vámonos a desintoxicar a un baño de temazcal y vamos y nos metemos a un temazcal. Antiguamente el baño de temazcal era una práctica cotidiana y era la práctica al atardecer. Entraba al baño de temazcal la familia completa. Entraban la madre, el padre y los hijos. Y era el lugar en donde se limpiaban no solamente de las toxinas del día, porque por supuesto que se suda en un temazcal, ¿no? Y entonces al sudar te limpias de las toxinas diarias. También se limpiaban las comunicaciones y se limpiaban las relaciones. Entonces, si una persona se enojaba con otra, el lugar para resolver el conflicto era en el baño del temazcal. Si una pareja tenía conflictos, el lugar para resolver el conflicto en el baño de temazcal. Si tú te peleabas con tu vecino, el lugar para resolver el conflicto con el vecino y para llegar a buenos arreglos se hacía en el baño de temazcal. Entonces, el baño de temazcal era el espacio propicio que generaba el orden y restablecía el orden en todas las relaciones, de padres a hijos, de hermanos entre hermanos, de vecinos entre vecinos, para propiciar una armonía en toda la comunidad. Y se sabía que la lengua se intoxica no solamente por lo que ingieres, sino por lo que comunicas. Por eso es que a la palabra se le llamaba el lenguaje florido y se hablaba todo con muchísimo respeto y dignidad, respetando las relaciones, porque había un lenguaje florido, no había insultos, no había una manera agresiva de comunicarse con el otro. Se cuidaba muchísimo esto, porque sabían que el lenguaje también puede herir las relaciones y los vínculos. Entonces, ¿en dónde se resolvían esto? En la práctica del baño de temazcal, que era una práctica cotidiana. Todos los hogares tenían sus baños de temazcal. Mm, es muy bonito esto que dices, como que el orden está más muy asociado a la armonía, ¿no? Ah, claro. Y a veces estaría bueno también mirar todo lo que confundimos por orden. Por ejemplo, confundimos que obediencia, ¿no? Es orden. O que como hijos tenemos que ¿no? Perdonar a nuestros padres o sea, que tenemos que honrarlos, perdonarlos porque vinieron antes, como si eso fuera orden. Mm, Y hay una línea delgada, ¿no? Ahí también, en sí, hasta dónde, ¿no? ¿Qué es lo que genera armonía? Y escuchándote también decía, bueno, armonía también está en cómo nos comunicamos. Si nos empezamos a callar cosas y generamos como, no sé, un chisme atrás de alguien, pues también estamos rompiendo el orden por supuesto. en esa Rompemos el relación. orden. Claro, por supuesto. Sí, claro.
Sí, y mira, el chisme es el arma más peligrosa para romper el orden en las relaciones, justamente. Es la comunicación más tóxica que puede salir de nosotros. ¿Qué es un chisme? Hablar acerca de alguien cuando esa otra persona no está presente. Eso es un chisme. Y a la gente le encantan los chismes. ¿No? Como si fueran la sal y la pimienta de la comida. Le encanta decir chismes, escuchar chismes, participar chismes, pero en los chismes hay una enorme alteración de la realidad. Y por eso es que podemos utilizar el chisme. El chisme y la mentira van de la mano. Y de la alteración, se altera. ¿Quieres alterar una realidad? Empieza a ser un chisme. Construye una realidad con tu lengua que no existe, pero constrúyela para poder crear algo. ¿Quieres que un mito se haga realidad? Empieza a hablar de ese mito y empieza a decir, no, es que sí, sí sucedió. Y tenemos así el caso, por ejemplo, de Juan Diego, ¿no? Juan Diego que nunca existió, pero se hizo un mito. Ese mito tenía una intención, la intención de conquistar a través de la religión a un nuevo país, a un nuevo continente que era el nuestro. Y se trajo a una virgen que venía de España. Originalmente la virgen ni siquiera nació en España, nació en Arabia, pero era una virgen árabe, una virgen morena que se trajo a México y que presentan este mito, porque fíjate, este mito es muy interesante y tiene que ver todo, van a decir, ¿qué tiene que ver con el orden en las relaciones? Tiene todo que ver, porque además hay desórdenes colectivos también, desórdenes comunitarios, ¿no? Entonces, cuando Cortés y todos los españoles conquistadores estaban en México, Tenochtitlán, para poderla conquistar, hacen un cerco. No voy a ahondar mucho en la historia de México porque nos vamos a desviar, pero cercan el lago de Tenochtitlán y cortan todas las entradas de agua y cortan también la división de agua. El lago de Tenochtitlán estaba dividido en agua dulce y agua salada. Cortan esa división, cortan los suministros de alimentos, los suministros de agua y cercan todo Tenochtitlán para rendirla. Entonces, después de varios meses de tener el cerco así, finalmente los mexicas se rinden y los españoles van a abrir una calzada para dejar salir a los sobrevivientes del cerco. Pues obviamente ya había muerto muchísima gente durante el cerco, ¿verdad? Mueren de inanición, mueren intoxicados, mueren enfermos, porque además acuérdate que el arma más valiosa que tuvieron los españoles fue la viruela. Entonces hay mucha gente enferma, y la gente va muriendo y los pocos sobrevivientes salen, pero van a salir por un solo camino. Tenochtitlán tenía 4 caminos que cruzaban la ciudad. Van a salir por uno. Ese camino es lo que ahora ahora la calzada que te lleva a la villa. ¿Por qué abren este camino para que los sobrevivientes puedan salir? Porque este camino que sale a la villa antiguamente, en ese cerrito donde ahora está la iglesia a la Virgen de Guadalupe, pues estaba el templo a Tonantzin, que era la diosa madre, que era totalmente honrada por toda la gente de aquí. Entonces, lo que hacen para suprimir a Tonantzin es que inventan esta historia de Juan Diego, en donde ve a la Virgen de Guadalupe, que es una virgen morena, entonces, y ponen a la Virgen de Guadalupe para que haya una identidad de rasgos, de tonos de piel y de estructura más o menos, y dicen que es el milagro, que aparece la Virgen de Guadalupe y después ya habían destruido la pirámide Atonantzin y después ahí encima ponen la primera capilla. Entonces, este mito que es
es un cuento, es un cuento que te voy a contar porque te quiero conquistar, ¿no? Pero este cuento que te voy a contar para cumplir con mis fines, lo voy a repetir más de 100 años. Al cabo de 100 años lo voy a hacer realidad. Y así puedes ver cómo a lo largo del tiempo, antes se pintaba a Juan Diego como un indio moreno, ¿no? Así decían, y ahora lo puedes ver rubio de ojos azules a Juan Diego, ¿no? Y no solo eso, ya es San Juan Diego, ya es un santo, ¿no? Ya es toda una entidad con existencia propia. Entonces, nosotros repetimos los mitos, repetimos las mentiras, las normalizamos y permitimos que haya un desorden. En el desorden lo normalizamos y se forma la nueva realidad. Entonces, es importante el uso que hacemos de nuestra palabra para mantener o para regresar el orden a nuestras relaciones, sí, sí es muy importante. Con esto no quiero decir que tenemos que regresar a los de antes y que hay que quitarle a Juan Diego el santo que dicen que es, que nunca fue, que nunca existió, que no sabemos ni siquiera si nació. O sea, no quiero decir que hay que regresar a lo de antes, pero necesitamos apropiarnos ahora de nuestra nueva realidad como hijos de dos culturas que en nuestros genes llevamos pues información genética de los mexicas, de los teotihuacanos, pero también de los españoles. Y cuando hablo de los españoles hay que ver que España era toda una mezcla de judíos y de árabes y de romanos también. Entonces traemos ahí una mezcla en nuestro ADN muy interesante para poder entender que nuestro país y nuestro continente, todo el continente es una nueva cultura. Esa nueva cultura es de la que necesitamos apropiarnos, de la que necesitamos honrar. Y entonces tomamos lo mejor que nos viene del pasado y formamos nuestras nuevas acciones. Y si tenemos como ejemplo algo muy bueno que sí podemos tomar como es cómo es que antiguamente las familias regresaban el orden en sus relaciones, esto es algo que nosotros podemos tomar en la actualidad. A lo mejor no tenemos un baño de temazcal en nuestro jardín, pero a lo mejor sí podemos hacer reuniones familiares, no solo para hacer la fiesta y divertirnos mucho, para festejarle el cumpleaños a alguien, sino para reunirnos para platicar, para saber cómo estamos, qué necesitamos, cuál es el conflicto que tenemos, que los padres puedan escuchar el enojo de los hijos. Eso es muy importante, que los padres tengan la humildad de pedir perdón por los errores que han cometido. Eso sería maravilloso, que los hijos puedan recuperar su poder, su autonomía y su libertad y que puedan construir su vida como ellos quieren. Eso es lo que restablece el orden en las relaciones. Toda una práctica para aprender, ¿no? E incorporar, empezando por uno mismo, en que estoy desordenado en mi propia vida, conmigo mismo. Así es. Ujú. Qué lindo, qué hermoso. ¿Qué Si, más? noso si Ujú. nosotros empezamos a llevar orden en nosotros mismos y podemos empezar a llevar orden en todas nuestras relaciones, tenemos el principio de la construcción de una nueva cultura. Ujú. Una cultura basada en el respeto, en el amor y la dignidad. Así que el orden en las relaciones de verdad es fundamental en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar y en nuestra vida social. Ujú. Y esto de cómo podemos distinguir, por ejemplo, como hijos, esto del orden que no es igual a obediencia. O sea, cómo distinguir porque si no parece que orden también es régimen militar, ¿no? A Ah, veces lo claro, sí, claro, confundimos. pero no estamos hablando de ese orden, ¿no? Como de tú haces lo que yo digo porque soy tu padre. Sí, claro, es no estamos hablando de ese tipo de orden, ¿verdad? Esto es importantísimo que lo digas, porque tú puedes ser muy obediente a alguien que
te enseñaron a obedecer, y como te enseñaron a obedecer, entonces ahora vas a tener acciones que pueden ser dañinas para otros, como te ordenan matar. En un ejército te ordenan matar, y a lo mejor no quieres matar, pero te ordenan matar y tienes que matar, porque te lo ordenaron. O te ordenan a robar, ¿no? Si vienes de una familia donde la gente roba, o te ordenan una serie de cosas. Una vez tuve una persona en consulta que venía de un ambiente así, en donde todos en la familia a eso se dedicaban, a robar y a participar en el tráfico de drogas y todo eso. Y cuando esta persona se salió de su sistema familiar porque no estaba de acuerdo en esas prácticas, porque no quería hacerlas, se tuvo que ir a vivir al otro lado del planeta. No podía no hacerlo si esta persona seguía viviendo en esta comunidad. Tenía que hacer un cambio drástico e irse a vivir a otro planeta, y pues fue muy valiente porque no participó de las prácticas que le ordenaban hacer. Entonces, no estamos hablando de las órdenes intransigentes o de las órdenes que te dan sin ningún sentido y sin ninguna conciencia. Estamos hablando de un orden interno, como cuando llegas a tu casa y ordenas tu ropa, ordenas tu comida, ordenas tu alacena. Es el orden que tienes en tu casa, en tu habitación, como cuando llegas a una biblioteca y ves todos los libros ordenados. Este es el orden del que estamos hablando. Entonces, así como puede ser visible o puede ser palpable un lugar en desorden, imagínate que llegas a un restaurante a comer y los meseros no han limpiado las mesas y todos los platos siguen ahí sucios y las servilletas también, y te quieres sentar a comer y te sientes a comer, pero no recogen la mesa, no limpian la mesa de otros comensales. Eso es un desorden que puede ser muy palpable. Este es el desorden y el orden del que estamos hablando cuando lo llevamos a nuestro interior y a nuestras relaciones. Entonces, este es el orden que queremos apuntar, no el otro orden. El Sí. otro orden está basado en la inconsciencia, en la manipulación, en el dominio, en el miedo. Te obligan a hacer cosas porque hay amenaza, porque hay miedo, porque si no las haces hay consecuencias. No estamos hablando de las órdenes generadas desde ese lugar, sino de un orden interno que tiene que ver con la armonía de la vida. Ujú. Sí, 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 sí. Y te lo compartía también porque me ha tocado ver, por ejemplo, una persona que empieza a ver que tiene una mamá o un papá muy demandante de atención como niño chiquito, y entonces la pareja le dice, pues es que tienes que atenderlo porque es tu madre y es tu padre, y entonces se lo, ¿no? Como se lo debes, porque tienes que honrar a tus padres, tienes que respetarlos, y se confunde Ah, ese claro, tienes que honrarlos y respetarlos con tengo que cargarlos. claro, por supuesto. Sí, claro, No claro. puedo Hay un ponerles enorme. límites, como un hijo no puede ponerle un límite a un padre. Claro, por supuesto. Y es como el deber ser, ¿no? Mm, Es tú debes de cargar con, o sea, ¿cómo no lo vas a atender si es tu padre? Tú los debes de honrar, los debes de respetar, los debes, pero entonces allá, cuando el orden en las relaciones está alterado, lo que esto genera es muchísima confusión. Es pura confusión, es un enredo que ya no sabes dónde quedó la brújula, a dónde está el norte, a dónde está el sur, imagínate. Pero ¿cómo no voy a hacer esto si me dijeron que tengo que honrar a mis padres y lo tengo que hacer? Por supuesto, se genera muchísima confusión. y desgaste en las relaciones, ¿no? Bueno, Y sí, en la propia salud. no, y vamos a generar confusión en nuestras relaciones también, porque si nos dijeron que debemos de hacer algo para atender a nuestros padres, pues entonces ahora le vamos a demandar a la pareja que es tu deber atenderme de esta manera porque eres mi pareja, ¿no? Entonces, sí, se genera, el desorden siempre va a generar confusión. Confusión emocional. La misma confusión que puedes tener si llegas a un lugar donde está todo desordenado y que no vas a saber ni por dónde empezar.
que te sientes así en confusión, es exactamente igual en las relaciones. Así es, muy bien, un tema muy apasionante. Sí, no, y ¿sabes qué? Que nos da para mucho, porque podemos pensar cómo afecta en mi vida personal, cómo afecta el desorden en mi salud, en mi vida emocional, cómo afecta el desorden en mi pareja, en mis hijos, luego lo puedes ver un poquito más grande. Cómo afecta en la sociedad en la que vivo, cómo afecta en el país en el que vivo, cómo afecta en la historia que he tenido. ¿Qué es lo que quiero dejar sembrado? ¿Cómo puedo empezar a parar el desorden y la confusión? ¿Cuáles van a ser mis acciones presentes para ir dejando un legado de más orden a los que vienen del futuro para el presente, ¿no? Sí, y cómo, bueno, también me hiciste pensar con esta reflexión en el orden que hemos perdido y roto en la naturaleza, cómo También, se ha manifestado que la naturaleza es la gran maestra en el orden, o sea, la armonía que genera la naturaleza es a través del orden. así es, claro, claro. Pareciera ser que tenemos un impulso, los seres humanos, en destruir el orden, ¿no? En todos lados, en todos los ámbitos. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias, Marian. Qué hermoso Bueno, tema y qué hermoso buen episodio. tema. La verdad que sí, esperemos que les haya gustado, que lo compartan mucho, que les ayude a ordenarse y a mirar Eh, sus propios desórdenes. Y les mandamos un abrazo enorme, con mucho amor. Abrazo para todos.